hermanos, Dios me les bendiga. Nuevamente estamos aquí para la predicación de la palabra de Dios. Gracias por haber aceptado la invitación de la Primera Iglesia Bautista para escuchar este mensaje que de gran bendición para todos nosotros también. Para mí ha sido y seguirá siendo una bendición poder enseñar la palabra de nuestro Dios. Entonces, queridos hermanos, les damos la bienvenida. Les habla el pastor Omar Arias de la Primera Iglesia Bautista y su esposa, traductora de lengua de señas, Lilian López. Bienvenidos. Vamos a levantar una oración a Dios pidiendo la bendición y dando gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que hoy debíamos y podemos hacer para la gloria y honra tuya. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro amado y Señor Jesucristo por la bendición tan grande de ser tus hijos, Señor. Gracias porque hoy, Señor, estamos reunidos, congregados, Padre Santo, para escuchar tu bendita palabra. Gracias por lo que nos has enseñado, Señor, y gracias por lo que hemos podido captar de ella, Señor, para poderle enseñarla a otros. Hoy pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por las personas que nos escuchan, por los enfermos, oramos por los necesitados, oramos por todos aquellos que están pasando, Señor, por angustia y tribulación de la muerte o de cualquier otra situación, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo, que tengan misericordia, Señor, de todos. Hoy oramos, Padre Santo, también por la vida de Sara, que está ya en la clínica, Señor, y pedimos que tú bendigas este parto, bendito Dios, y que juntos podamos celebrar la gloria y la honra tuya, Señor. Podamos ver la bendición de esta niña, de una nieta más, que llega, Señor, a nuestro hogar. Pedimos que seas tú guiando y dirigiendo, Señor, a estos padres, a estos médicos, y que hoy, Señor, nos hables a través de tu bendita palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nosotros te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Amén. Bueno, queridos hermanos, como estamos de fiesta hoy, porque hoy viene una nueva integrante para nuestra familia, para la familia pastoral, una nieta que se llama Isabela, va a nacer de pronto ahora en la mañana o en la tarde, pero ya estamos esperando este momento emocionante para todos nosotros. Que la gloria de Dios sea acompañándonos a todos y que una nueva integrante para nuestra iglesia sea bienvenida. Hoy quiero compartirles, queridos hermanos, una palabra muy importante. Y quiero compartirles que esta palabra también Dios la ha puesto en mi corazón. He escuchado muchas veces este pasaje de la Biblia y quiero compartirles esto de que Dios ha puesto en mí para que sea de gran bendición para todos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde la gente está sufriendo, donde la gente está pasando dificultades, donde abunda la maldad, donde abunda el vicio. Pero muchos estamos también esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Pero lo que más nos debe afanar, o lo que más nos afana a nosotros, es esos momentos en que creemos que la cosecha de Dios antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo sea una cosecha grande para la gloria y para la honra de Él. Pedro y Juan tuvieron que cambiar su lenguaje y tuvieron que cambiar también su forma de pensar. Y creo que Dios quiere hacerlo también por medio de esta pandemia, por medio de estas dificultades que está viviendo
nuestro país, nuestra nación, toda la humanidad, todo este pueblo terráqueo. Hay estructuras dentro que tienen de la iglesia que tienen que ser cambiadas. Y a la vez que estas estructuras tienen que ser también motivadas para que podamos juntos percibir la obra de Dios y podamos percibir el tiempo en que estamos viviendo. Hoy vamos a ir al capítulo 10 del libro de los Hechos. Espero que tengan sus Biblias ahí en sus manos, queridos hermanos, para poder leer versículos por versículos en esta mañana. El capítulo 10 es un capítulo que nos habla acerca de Pedro y de Cornelio. Este capítulo 10 del libro de los Hechos, aquí vamos a ver cómo la iglesia va a experimentar un cambio muy grande. Y desde el mismo capítulo 2 del libro de los Hechos fue haciendo cambios muy especiales. Por decir, 3.000 almas se convirtieron después de la predicación del mensaje de Pedro. Hubo cosas muy importantes dentro de la población cristiana, y era que los discípulos estaban juntos y estaban participando de la cena del Señor también. También nos dice la historia de Hechos de que la iglesia tenía en común todas las cosas y había milagros a montón. Por todas partes había milagros. Pero había algo interesante y que queremos rescatar en esta mañana, es que la iglesia hasta este momento era una iglesia solamente de judíos. Una iglesia solamente de judíos. Y la iglesia tenía una visión. La iglesia tenía una visión muy corta y no habían entendido el mensaje de Jesús todavía. Pero en este capítulo 10 que vamos a estudiar pasa algo muy interesante. Dice que Pedro se encuentra en una casa con un personaje romano llamado Cornelio, que era un alto influyente militar de una compañía, y era un centurión romano, donde estaba preparándose para seguir la misión. Entonces, observemos en el versículo 1, que nos dice de Cornelio y dónde estaba y quién era Cornelio. Era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios con toda su casa, era un hombre que hacía limosnas al pueblo, y era un hombre que oraba a Dios. Ahí está, a Dios, siempre con mayúscula. Y dice la palabra de Dios de que este hombre recibe una visión como a la hora 9 del día, de un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, le llama por el nombre, le dice, Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre a Pedro, y este posa
en una casa de un cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, aquí hasta el momento vemos que hace una descripción de este hombre, hace una descripción de Cornelio, hace una descripción de su trabajo muy específica, de cómo él y qué era lo que Cornelio hacía. Daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre piadoso. También acabamos de leer todos, de que dice que este hombre, Cornelio, vio una visión a la hora novena y vio a un ángel de Dios que le decía y lo llamaba por su nombre: Cornelio, tus limosnas han subido, ¿para qué? Para memoria de Dios. A mí, desde pequeño, mi familia me enseñó que Dios no oye al pecador. A mí desde pequeño, mi familia, mis padres me enseñaron que Dios no oía al pecador y menos aún si no era católico. Porque en mi época los evangélicos éramos revolucionarios, éramos comunistas. Entonces Dios no oía la voz de esos evangélicos que estaban en contra de la iglesia a la cual mis padres me criaron y me enseñaron. Pero aquí estamos viendo que hay un hombre pagano, hay un hombre romano, hay un hombre que no es judío. Vemos a un hombre que era totalmente pagano. Costumbres, comida, etcétera, etcétera, que daba limosnas y su salvación tal vez estaba en las obras, hacía muy buenas acciones al pueblo y era querido, y también oraba a Dios. Y había algo interesante que quiero resaltar en esta mañana, y es que este hombre tenía un testimonio, yo diría que un testimonio intachable delante de su familia y delante de sus soldados a los cuales él comandaba. Era un hombre temeroso de Dios, y todo hombre temeroso de Dios tiene un buen testimonio. Era un hombre que oraba, y eso es buen testimonio. Una persona que ora tiene buen testimonio, y oraba siempre a Dios. Ojalá todos los miembros de nuestra iglesia fuéramos como este pagano, dadivosos, temerosos, de buen testimonio, y hombres y mujeres de mucha oración. Lo importante en esta historia no es tanto el testimonio de Cornelio. Lo importante en esta historia es que Dios envía un ángel, y este ángel visita a Cornelio en su casa, y no solo lo visita, sino que le habla y le dice cosas que tal vez Cornelio no sabía. Esto nos puede confrontar a todos nosotros, queridos hermanos, porque yo puedo ser una persona muy buena, puedo ser una persona que doy a los pobres, dadivosa, puedo ser una persona de oración, puedo tener muy buena conducta, y eso es parte de la vida cristiana. Habrá o había algo en la vida de este hombre que no tenía.
y el ángel no podía hacer nada. Y eso es lo que quiero que empecemos a investigar a través de este estudio de la palabra de Dios. ¿Qué era lo que este hombre no tenía? Versículo 5 dice: envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre a Pedro, y este posa en una casa del cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Este hombre no sabía lo que tenía que hacer. Aquí sucede algo muy interesante. Dios honra y reconoce la actitud del corazón de todos. El mensaje de Dios solo estaría completo cuando Pedro le dijera a él lo que era necesario hacer. En otras palabras, usted puede ser una persona buena, orar, dar limosna a los pobres, tener muy buena conducta, pero le falta algo. Y ese algo era lo que Pedro tenía que decirle a este hombre Cornelio. Solamente así estaría completo el mensaje de Dios cuando Pedro le dijera a él. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué Dios le manda a buscar a Pedro? Le da hasta la dirección correcta. Lo envía a la casa de un tal Simón el curtidor, que vivía cerca al mar. ¿Por qué más bien Dios no le dio un discurso a través del ángel? ¿Por qué? El día que Jesús le dio la misión a sus 12 discípulos, les entregó el mensaje a ellos. ¿A quiénes? A sus discípulos. Y les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Yo estaré con vosotros y vendré otra vez. El ángel tal vez, yo pienso que quisiera predicar a Cristo, pero no podía predicar de Cristo. Tremenda responsabilidad tenemos usted y yo, queridos hermanos, porque Dios no le ha delegado a los ángeles predicar de Cristo. Dios nos ha delegado a nosotros como discípulos de Cristo predicar de Él, predicar las buenas nuevas. Tremenda responsabilidad tenemos usted y yo. Tenemos nosotros. Si no hablamos, la misma Escritura dice que si no hablamos, las piedras hablarán por nosotros. La comisión no está entregada a los ángeles. La gran comisión está entregada a los discípulos de Cristo. Y yo no sé realmente qué estaba haciendo Pedro en ese momento. La Biblia no es específica en eso, pero tal vez me imagino que como un buen líder estaba preparando una reunión para estar con sus discípulos de Jope. Tal vez estaba preparando algún discurso, tal vez estaba haciendo su agenda para el recorrido misionero que le estaba realizando. Pues la palabra de Dios nos dice que él había subido a la terraza a prepararse. Había subido a la terraza
y es de esperar porque estábamos cerca a la playa y todos los que hemos ido al mar y estamos frente a un hotel y miramos el mar, nos maravillamos con sus paisajes, con sus atardeceres, ¿verdad? Pedro subió a orar a la terraza, buen lugar para reflexionar, buen lugar para orar. Y dice la escritura que estaba orando y entonces viene una visión sobre el apóstol Pedro. El versículo 8 dice que el ángel, después de que se fue, le dijo, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió, cumpliendo así la orden del ángel, después de haberles contado todo. Al día siguiente ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad y Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una visión. Y vio el cielo abierto y vio que descendía algo semejante a un lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo durante 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba aquella visión que él había visto, he aquí, dice, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales habían preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si allí moraba un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Quiero detenerme aquí, queridos hermanos, porque me parece importante esto. Pedro tenía hambre. ¿Y quién no después de una oración o después de un ayuno? Todos tenemos hambre. Y quiso bajar a comer, pero Dios se lo impidió. Viene una visión sobre él y ve lo que es un lienzo con animales inmundos, los cuales le era prohibido comer a un judío. En el versículo 13 leímos acerca de que la voz de Dios fue, Pedro, mata y come. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Pedro, mata y come. Si analizamos un poquito la perspectiva de este pasaje, en este momento, esta visión no parece de Dios. Esta visión parece más bien del diablo, como judío que era Pedro. ¿Qué pudo haber hecho Pedro? Reprendo toda visión del diablo en este momento que me quiere tentar para comer. Esa sería una reacción muy común de un judío. Pedro le dice, Señor, no, ninguna cosa inmunda he comido jamás, ni comeré. Hermanos, Dios no le estaba hablando de cambiar su manera de comer. No, Dios le estaba hablando a Pedro de una manera espiritual. Y Pedro debía cambiar su forma de pensar. A veces Dios nos habla.
Y nosotros pensamos que Dios nos está hablando de comida, de bebida, de vestido, de peinado, de esto. Y nos volvemos literales, pero Dios habla de una forma espiritual. Y la forma espiritual, cuando nosotros la entendemos, nos hace cambiar. Pedro debía cambiar su forma de pensar. ¿Y qué era lo que tenía que cambiar? El apóstol Pedro tenía que cambiar, hermanos, la forma de entender la profundidad del Evangelio. Todavía no había entendido Pedro. Y hacer discípulos a todas las naciones. Ir a todas las naciones implicaba no solamente los judíos, sino también a los gentiles, a los paganos. Y durante 2 veces más Dios le repite y termina diciéndole lo que santo, santo es. Esto confunde. Y realmente Pedro estaba confundido, estaba atónito, ¿qué pasa aquí? ¿Esto será de Dios o será del diablo? Estoy orando. Esto no puede ser de Dios porque yo soy un judío y la ley dice que no debo comer esta carne inmunda y ahora aparece esta visión. Usted se confunde también cuando le dicen, mira, es que ese vestido, ese peinado, ese pelo corto, eso es. Ojo con esto. Y Pedro estaba, la escritura dice que estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que él había visto. Y en medio de esa confusión, yo cuando leía esto decía, viene otra confusión. Un soldado y 2 siervos, un soldado romano y 2 siervos venían y estaban preguntando que si ahí vivía un tal Simón Pedro, que si ahí estaba morando un tal Simón. Después de este aturdimiento, hermano, viene un soldado con 2 civiles. Cualquiera se asusta. Ahora, ¿qué pasaría? Llegaron a detenerme y yo no he hecho nada. Y trae más confusión a Pedro. Pero Dios le dice en el versículo 19 y en el versículo 20, mire las cosas de Dios. Y mientras Pedro estaba pensando en esta visión, le dijo el Espíritu, he aquí hay 3 hombres que te están buscando, Pedro. Levántate y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro no podía dudar del Espíritu de Dios porque Dios le estaba mostrando que 3 hombres estarían ahí, estaban tocando en la puerta. Pedro todavía no había entendido la profundidad del Evangelio. Y dice el Espíritu, no te niegues, Pedro. No te niegues, vas a ir con ellos porque yo los he enviado. Hermanos, Pedro jamás se había juntado con un pagano, y menos para viajar. Pedro no se había juntado con un soldado romano porque era un cristiano. Pedro nunca se había juntado con un inmundo, y esto era abominable para un judío, juntarse con un gentil. Y ahora este hombre, Cornelio, le mandaba a pedir que fuera hasta su casa para contarle a Pedro la experiencia que él había tenido. Es maravilloso este pasaje, queridos hermanos. En la terraza Dios le habla a Pedro
Dios le dice que descienda donde aquellos 3 hombres, 2 civiles y un soldado, y eran romanos, paganos. ¿Qué se imaginan ustedes también? Yo creo que Pedro quedó más confundido que antes con la visión. ¿Qué van a decir mis hermanos judíos cuando me vean andar? ¿Qué van a decir los de la casa aquí que me atendieron? Que hay 3 personas que me están buscando y que yo debo hablar con ellos y irme con ellos. ¿Qué van a decir mis hermanos judíos cuando me vean coger la flota, cuando me vean coger el camino, cuando me vean andar con ellos por la calle? Entonces en el versículo 22 dice la palabra que estos 3 hombres le cuentan por qué ellos están aquí. Y ellos sabían por qué estaban ahí, era porque el centurión Cornelio les había contado a ellos lo que él había visto. Aquí sucede algo importantísimo para todos nosotros y dice que Pedro los hospeda en esa casa. Más extraño todavía. Pedro les da comida, los hospeda, me imagino que tuvieron una buena cama, y dice que al otro día, al día siguiente sale con ellos, y algunos hermanos de la iglesia, algunos hermanos que estaban con Pedro también le acompañan. Bueno, esto da mucho que pensar. Bueno, si se va Pedro con estos 2 señores, nosotros también nos vamos acompañándolo, porque de pronto lo dejan por allá detenido, lo dejan preso, me imagino yo. ¿Qué pensarían los judíos al ver este grupo de personas? No solamente Pedro, ahora son sus discípulos que van con 3 gentiles, con 3 paganos, con 3 personas no judías, a la casa de un hombre llamado Cornelio, un pagano, un romano de la época. Pero mire lo que sucede, queridos hermanos, lo que dice el versículo 25. Bueno, el versículo 24 dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Oiga, tremenda reunión le tenía Cornelio. Sus parientes y amigos más íntimos. Y dice que cuando Pedro entró, observen lo que pasó, Cornelio salió a recibirle y se postró a sus pies y le adoró. Mas Pedro le levantó y le dijo, diciendo: levántate, pues yo mismo soy hombre también. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Esto a mí, queridos hermanos, me impresiona mucho, porque cuando Pedro llega, Cornelio sale a recibirlo, y no solamente él, sino que sus parientes, sus amigos más íntimos estaban reunidos. Había hecho tremendo banquete, quién sabe qué haría, porque iba a venir una persona especial a su casa. Y no solamente lo abraza o lo saluda, sino que se postra ante sus pies, le adora. Pero Pedro lo levanta y le dice: no, hermano, yo soy un hombre igual que tú. Cornelio le estaba esperando con toda su familia, con sus amigos. Y Cornelio inmediatamente le cuenta lo que pasó en el versículo 3 y en el versículo 4. Lo que él vio, lo que el ángel le dijo.
Y es evidente, queridos hermanos, de que aquí hay algo muy especial en esta parte. Aquí hay algo muy especial en este libro. No solamente es una discusión sobre comida, es algo muy especial. ¿Qué me falta? Que yo no sé. ¿Tú te has preguntado qué te falta a ti que tú no sabes? Yo me estuve preguntando eso, ¿qué es lo que me falta a mí que yo no sé? Escuchen bien. Pedro se encuentra frente a una congregación que él jamás hubiera imaginado. Pedro se encuentra frente a un grupo increíble. Jamás se hubiera imaginado Pedro que iba a estar en una casa de un pagano y en una reunión con paganos y Pedro se encuentra frente a una congregación de puros gentiles y esto era súper abominable para los judíos. El versículo 33, voy a avanzar un poquito, dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, le dijo. ¿Qué es lo que le dice Cornelio? Mire, todos estamos aquí es para oír lo que Dios te ha mandado. ¿Y qué era lo que Dios le había mandado? Dios le había dado una visión y Pedro estaba aturdido con esta visión. No la entendía porque no había cambiado su forma de pensar. Entonces Pedro comienza a predicar y aquí hay algo interesante, era que Pedro nunca había dicho estas palabras que aparecen en este texto de la Escritura. Nunca Pedro había predicado así. Me voy a dignar leerles en esta mañana la predicación de Pedro y si ustedes tienen reloj, por favor, contabilicen cuánto se demora esta predicación de Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. Y este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, de todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¡Wow! Esta fue la predicación del apóstol Pedro. Si usted suma más o menos las palabras de este pasaje, yo me tomé el tiempo de sumarlas, y a veces yo me pregunto, yo a veces predico 40 minutos, 1 hora y 15, y muchos se cansan. Y Pedro predicó
más o menos un minuto. A veces queremos decir muchas cosas en una predicación para que las personas entiendan. Le metemos ilustraciones, le metemos esto, le metemos muchos pasajes de la Biblia para que ustedes, para que las personas entiendan. Pero aquí hay algo interesante, es que cuando levantamos a Cristo, entonces atraemos a todos a Él. Nuestra predicación debe ser una predicación cristocéntrica. Cuando levantamos a Cristo, observen este texto, este pasaje de Pedro, Él levanta la persona de Cristo, exalta a la persona de Cristo y todos fueron atraídos a Él. 50 segundos más o menos fueron suficientes. Y yo creo, queridos hermanos, que ni los judíos lo escuchaban tan atentos como esta congregación que estaba ahí en ese momento. Como esta congregación de gentiles. Aquí hay algo impresionante, es que mientras hablaba él estas palabras, algo pasó. Versículo 44 dice que cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían. ¡Wow! Tremendo, hermano. En 50 segundos cae la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo así que cae la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo así que el Espíritu Santo cayendo sobre estos gentiles? ¡Wow! Yo como Pedro estaría anonadado, estaría asustado, hermanos, cualquiera de nosotros. ¿Cómo así que el Espíritu Santo está cayendo sobre estas personas? Ni siquiera tuvo la oportunidad Pedro de hacer la invitación a aceptar a Jesucristo, a que se arrepintiese. Ni siquiera tuvo la oportunidad Pedro de decir, como hacemos nosotros, predicamos muchas cosas para que ustedes entiendan y luego hacemos una invitación para recibir a Cristo. No, hermano, Pedro no tuvo tiempo, no le dio tiempo. El Espíritu Santo descendió como rayo en ese momento. No le dio tiempo el Espíritu Santo de Dios. Ni siquiera para preparar, hermanos, un curso para bautizar a estas personas. La palabra de Dios dice que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, Dios le cambió el programa a Pedro. Dios le cambió la mente a Pedro. Dios le cambió su programa, su agenda. ¿Y qué sucede en este momento? Dice que el Espíritu Santo toma control de todo. Toma el control central de aquella reunión e inicia una tarea especial con aquellos gentiles. ¿Cómo así? Versículo 45 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. No podían creer, hermanos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Hermanos, todos los fieles de la circuncisión que estaban ahí quedaron
atónicos. ¿Cómo así que el Espíritu Santo viene sobre ellos y les da también dones? ¡Qué maravilla, hermano! Y luego Pedro dice, ¿pueden ustedes impedir que alguno de ustedes sea bautizado? Pues estos ya han recibido al Espíritu Santo de Dios. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y Pedro dice que mandó a bautizarlo. El Señor cambió la agenda. Muchas veces nosotros nos demoramos mucho para bautizar a una persona. Pero Dios quiere que cambiemos nuestra forma de pensar también. Cuando levantamos a Cristo, el Espíritu Santo es el que convence de juicio y de pecado, e inmediatamente ellos desean. Hay algo maravilloso en la vida que ni siquiera nosotros podemos imaginar qué es lo que pasa en la vida de ellos. La presencia de Cristo en su vida refleja la presencia del Espíritu Santo en su vida y en sus hechos. Pedro mandó a bautizarlos, no hubo curso bautismal. En eso podemos diferir muchos de nosotros. Pero la agenda, el programa que Pedro traía, que tal vez iba pensando en el camino, bueno, voy para la casa de Cornelio y voy a predicar esto, tan, y tal vez me voy a cuidar de no comer aquellas cosas tal vez que sean dadas. Uy, esto está grave la vaina, pero bueno, voy a ir por obediencia. Hermanos, aquí lo que sucede es que Pedro le abre la puerta a los judíos. Recuerde que Jesús le había dicho a Pedro sobre esta fe: Pedro, tú recibirás las llaves del reino. Y aquí Pedro abrió con la llave del reino, abrió la puerta. ¿Y qué puerta fue la que abrió? Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, dice Jesucristo. Aquí le abrió la puerta a los gentiles, y Pedro aquí fue llevado no por un amigo, no fue llevado por una invitación especial a ir a predicar a la casa de Cornelio, fue llevado por el Espíritu Santo a un nivel más alto. Pues Pedro no consentía, no entendía que un gentil pudiera ser lleno también del Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién era Pedro? Pedro era un hombre totalmente llamado por el Señor. Pedro era un hombre que tenía la bendición, que tenía la unción de Dios. Pedro era un hombre que tenía discernimiento del Espíritu Santo. Pedro tenía ese discernimiento de Dios. Pero recuerden lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los judíos. ¿Cuál es la gran tarea de Dios en este pasaje, queridos hermanos? ¿Era convencer a los gentiles? No. La tarea de Dios no era convencer a los gentiles. Nosotros hacemos un relleno, muchas veces con oración, hacemos un relleno pidiéndole a Dios que ellos se arrepientan. Hermanos, escúchenme en esta mañana, por favor. Los Cornelio están preparados
Las familias de los Cornelio están preparados. Los que no estamos listos somos nosotros para ir donde ellos. Muchas personas creen, hermanos, que Jesús vino solamente a salvar a los evangélicos. Y no entendemos que Dios vino para salvar a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos cuesta mucho entender. Nos cuesta mucho, hermanos, pensar de que el vecino que es pagano, que es supercatólico, que es esto o aquello. No, es que si voy no me convenzo. No, es que es más rezandero, es mejor dicho, es de escapulario en mano. Nos cuesta mucho entender. Y creemos que ellos son malos. Y creemos que ellos son pecadores que rechazan a Dios, al Dios de la Biblia, que rechazan al Dios que usted y yo estamos predicando. Pero también quiero decirles, hermanos, que ignoramos lo que está pasando en su corazón. Estamos ignorando qué es lo que pasa aquí en el segundo piso, detrás de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de nosotros? Cornelio era una persona súper especial. Como muchas personas de nuestra ciudad, de nuestro país. Como personas que están pasando tal vez tribulación, que están pasando angustia. Pero nosotros estamos entretenidos, hermanos, en mejorar nuestra comunidad. Nosotros estamos entretenidos en mejorar, en un crecimiento. Estamos entretenidos en la pintura, en el techo, en el adorno del templo. Y saben una cosa, hermanos, ellos tienen derecho también a ser hijos de Dios. Pues Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para que no se pierdan. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que ellos sean salvos también. Entre usted, mi querido hermano, y aquellos que están sin Cristo, no hay ninguna diferencia, no hay judío y no hay griego. No hay ninguna diferencia entre usted y ellos. No hay ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Lo único es que a usted, alguien, óigame bien, alguien se acercó y le dijo, Dios te ama, arrepiéntete. Lo único es que a usted alguien te dijo que podía ser salvo si creías en Cristo Jesús. Pero óigame, hermanos, aquellos no hay quien les predique. Y en medio de esta pandemia no hay quien les llame por teléfono, no hay quien les mande un mensaje por WhatsApp, no hay quien les mande un mensaje por Facebook, por tantos medios tecnológicos que hay, hermanos. No hay quien les predique la palabra. Y saben una cosa, hermanos, que hay una realidad, muchas de esas personas pueden morir en medio de sus pecados, en medio de su rebelión. Pueden morir apartados de Dios. Hermanos, usted y yo no podemos ser egoístas. No podemos ser egoístas. Primera Iglesia Bautista de Medellín, donde quiera que estemos. No podemos ser egoístas. Estamos repartiendo el tesoro con los mismos siempre. Estamos repartiendo la palabra entre nosotros mismos siempre.
Lo que tú comes no es solamente para usted. Lo que usted come no es solamente para usted, es para todas las personas de esta ciudad, de este país también. Y nos hemos vuelto indiferentes con la comida que dejamos caer al piso. Las migajas que caen al piso. Cuando hay mucha gente que desea comer de esas migajas que caen. Desperdiciamos la comida, desperdiciamos la buena palabra de Dios. Y Pedro tuvo una experiencia en esta terraza increíble que les he querido contar en esta mañana. Mientras Cornelio adoraba a Dios en oración, Pedro tuvo una experiencia en esta terraza mientras Cornelio estaba sin Dios. Pedro tuvo una experiencia en esta terraza mientras Cornelio era temeroso de Dios sin saber nada, sin conocer nada. ¿Cuántas personas hay temerosas afuera, hermano? Que conocen de Dios, pero de Dios no saben nada. Nada. Pero Pedro tenía la llave. Óigame bien, hermanos, Pedro tenía la llave, usted tiene la llave. Él la tenía colgada. Usted tiene la llave aquí en su corazón, usted también la tiene colgada. Y Pedro solamente le mostraba la llave a sus hermanos judíos. Que tenga oídos para oír, oiga lo que le estoy diciendo. Usted tiene la llave, hermano, y solamente se la mostramos a nuestros hermanos los domingos. Usted tiene la llave, mi querido oyente, mi querido sordo. Usted tiene la llave colgada y solamente se la muestra a sus amigos, a sus hermanos en la iglesia. Pedro no había entendido que afuera había mucha gente que necesitaba conocer esta llave. Usted también lo sabe hoy, hermano. Hay mucha gente afuera. Hay mucha gente afuera que necesita conocer de esta llave, para abrir la puerta de su corazón. Y Pedro no entendía, y Dios luchó 3 veces, le envió el lienzo. 3 veces le habló, Dios le insistió durante 3 veces, pero Pedro no entendía, hermanos. Y muchas veces Dios está peleando con nosotros. En medio de esta pandemia Dios está peleando con nosotros. ¿Por qué? Porque a través de esta pandemia tenemos mucho tiempo en nuestra casa. Y no hacemos nada por evangelizar. No hacemos nada. Oramos, somos temerosos de Dios, pero no hacemos nada porque otras personas en medio de la pandemia tengan a Jesús en su corazón. Pero téngalo por seguro, queridos hermanos, que este pasaje nos dice que el Espíritu Santo se mueve y está esperando que alguien despierte y lance la palabra. El Espíritu Santo está esperando que usted despierte, iglesia, que usted despierte y lance la palabra. No podemos ser esa piedra de tropiezo, queridos hermanos. Seamos barcas de bendición, como estaba enseñando el domingo pasado, les enseñé. Seamos una barca de bendición donde unos se monten, donde Cristo sea la cabeza de esa barca. Recuerden una cosa, queridos hermanos, en este día Dios, el corazón de Dios es el mismo corazón de los Hechos. El corazón de Dios es el mismo del Edén. El corazón de Dios es el mismo en Apocalipsis. El corazón de Dios no ha cambiado ni cambiará, ni ayer, ni hoy, ni siempre, ni en el futuro. Dios
nos tiene a nosotros. Dios te tiene a ti. Y yo creo que la iglesia será levantada en medio de la pandemia. Yo creo que la iglesia será levantada después de la pandemia. Y óigame bien, si nosotros no la levantamos, será otro el que la levante. Si nosotros no levantamos la bandera de Cristo en medio y después de la pandemia, otros levantarán la bandera de Cristo. Otros serán despertados por el Espíritu Santo de Dios. Otros serán consolados y otros serán encomendados. ¡Qué bendición, hermanos! Lo que les estoy tratando de enseñar en esta mañana. Espero que haya sido un poco claro. Y si no he sido claro, permítanme volverles a enseñar. Repitan este video varias veces. No para buscar los errores del pastor Omar Arias, sino para buscar con sinceridad las cosas de Dios. Hermanos, yo creo que estamos y queremos cumplir la misión de Dios. Usted tiene niños en su casa, usted tiene familiares, no deje de compartirle la palabra de Dios. Voy a tratar en los días que siguen, en los domingos, de estar enviando algunas clases de niños antes de esta predicación para que los niños se sienten y puedan escuchar también un mensaje para niños. Sería como nuestra escuela, podemos utilizar de otra parte, tomar, pero es el Espíritu Santo el que toma a las personas. Lo estamos haciendo así también con la lengua de señas, con un grupo de sordos aparte, y espero que nuestros hermanos sordos, nuestros padres de familia, nuestros niños sepan agradecer a Dios por que hoy no estamos juntos en un templo, pero podemos estar juntos al pie de un teléfono, de un computador, escuchando la palabra de Dios. Vamos a orar, queridos hermanos, en esta mañana pidiendo la bendición de Dios. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana yo te doy gracias por la bella oportunidad que me da de comprender un poco más esta enseñanza. Señor, bendice a mis hermanos en esta mañana y tócalos, Señor, con tu Espíritu Santo. Oramos, bendito Dios, para aquellas personas, Señor, que han pensado, que desean bautizarse, bendito Dios, de que tú les des una gran oportunidad, bendito Dios, para que después de esta pandemia, Señor, o tal vez dentro de esta pandemia podamos, Señor, hacer bautismo, Señor, en la iglesia. No importa que hayan muchos hermanos o no, pero que podamos, Señor, llevar tu mensaje, llevar tu palabra a aquellos que la necesitan, Señor, en cualquier parte o por cualquier medio lo hagamos, Señor, para la gloria y la honra tuya. Hoy te pedimos la bendición sobre los enfermos nuevamente, guarda y protege las familias, y gracias te damos, Señor, por la provisión que tú has dado, Señor, a la iglesia. Gracias, Padre, porque nuestros hermanos han sido fieles, han sido obedientes, Señor, han sido temerosos, han dado, Señor, de lo que tú les has bendecido en medio de esta pandemia, para bendecir a la iglesia y cumplir también con los gastos de ella, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, porque tú vives y reinas, Padre Santo, porque la honra y la gloria es para ti. Hoy pedimos la bendición tuya, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Que Dios me les bendiga en esta mañana. Recuerden, les estoy invitando para el día miércoles, para el estudio
del próximo libro de la Biblia y estaremos Abdías, un libro de un solo capítulo, o dos creo. Es muy fácil de leer y esperamos tenerlos ahí. Damos gracias a Dios por cada una de las familias también que han pasado por esa gripa terrible y que poco a poco se han ido mejorando. Y hoy damos gracias a Dios también porque una nueva integrante de mi familia va a estar gozando de esta gran familia que el Señor le va a dar o que le ha dado ya. Hoy damos gracias a Dios por nuestros hermanos de diferentes partes que han estado pidiendo oración. Damos gracias por una hermana que nos ha bendecido mucho en la iglesia con dinero, con ofrendas. Ella fue operada de la vista, por el cerebro, por acá, por atrás, le hicieron un huequito y ya está bien. Que muchas saludes, iglesia, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios también por hijos de ustedes también que han sido sanados y que el Señor les ha bendecido grandemente. Damos gracias a Dios por la predicación en Cuba y por países, Señor, donde se necesita que el Evangelio esté penetrando cada día. Hoy damos gracias también a Dios por varios hermanos y hermanas que nos han pedido oración. Pastores que han muerto en el Brasil con su esposa por el COVID y otros están graves en Estados Unidos que nos han pedido que oremos por ellos. Entonces quedan ustedes, queridos hermanos y amigos, que estemos pendientes en oración, pero ya aprendimos algo hoy y nos va a ayudar a utilizar estos medios para extender más y más el Evangelio, la palabra pura del Señor. Que Dios les bendiga. Nos despedimos, la hermana Lilian, a todos los sordos, yo también como pastor, espero verlos próximamente y poderles visitar nuevamente en sus casas. Dios les guarde, Dios les proteja y que la paz de Dios les acompañe a todos. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.